Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a nuestro programa Inversión con nombre propio. Hoy vamos a hablar de Value Investing, tanto vamos a analizar su evolución como en los últimos años, como el recorrido a futuro. Para ello contamos con dos grandes expertos dentro del sector. Destacamos Francisco Burgos, Head of Institutional Business en Cobas Asset Management, y también contamos con Santiago Domínguez, analista de inversión en Magallanes Value Investors. Antes de empezar a entrar en materia, sí me gustaría para aquellas personas que no conocen bien esta filosofía de inversión, pues que nos explicarais en qué consiste, aclarar sobre todo qué consiste Value Investing. Si os parece, empezamos por Francisco. Coméntanos en qué consiste Value Investing, Francisco. Bueno, el Value Investing es algo que parece tan sencillo como comprar cosas por debajo de su valor, ¿no? Ser capaces de separar el valor intrínseco de una compañía de lo que el mercado está valorándolo en ese momento, ¿no? Y yo creo que Charlie Munger, de manera muy correcta, lo que dice es que toda inversión acertada es Value Investing, porque todo el mundo paga o intenta pagar menos de lo que va a recibir en el futuro, ¿no? Como tiene muchísimos enfoques, y me gustaría aterrizarlo más a qué consideramos en Cobas como Value Investing, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros principios o nuestras patas o cómo entendemos nosotros esta filosofía de inversión? Pues bien, lo que nosotros buscamos es encontrar negocios de calidad que tengan flujos de caja en los que haya una previsibilidad de 10 años, porque como el mercado es eficiente a largo plazo, pero a corto plazo no sabemos cómo va a funcionar, el que genera en caja nos da tranquilidad y nos permite viajar tranquilos, nos permite que estas compañías trabajen para nosotros y mientras el mercado no reconoce su valor, estas empresas van aumentando, generando o aumentando su diferencial entre precio y valor, ¿no? Entonces, buscamos compañías con alta rentabilidad, que generalmente viene vinculadas a ventajas competitivas, y negocios que tienen una alineación de intereses con los accionistas, ¿no? Que para eso es importante que haya familias o grupos de control detrás, porque ellos van a buscar su interés y esto va a redundar en el interés del resto de accionistas, ¿no? A eso añadimos un equipo de inversión con mucha experiencia que es capaz de adherirse a una metodología de inversión que les permita aislarse del ruido, que les permita aislarse de esos impulsos irracionales de las personas y además que con una capacidad limitada de recursos sean capaces de ir a donde más valor hay y donde haya un equilibrio entre potencial de revalorización, calidad y certeza en la inversión, ¿no? Santiago, ¿quieres añadir algo más a lo comentado por Francisco? Sí, al final, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Francisco, ¿no? Es una filosofía de inversión que consiste en comprar negocios con descuento sobre su valor intrínseco. También, como comentaba Francisco, pues bueno, en cada casa, en cada firma, tenemos nuestro enfoque dentro, obviamente, de la misma filosofía. Yo lo suelo denominar como la sal y pimienta, ¿no? De cada uno de nosotros. Yo creo que los dos ingredientes fundamentales del value investing es, por un lado, comprar barato y, por otro lado, largo plazo. Al final, comprar barato lo que implica es adquirir un activo cuyo valor es mayor a su precio en los mercados financieros, ¿no? Si lo aterrizáramos a una inversión inmobiliaria, por ejemplo, sería comprar un piso, por ejemplo, aquí en Gran Vía, un 30 o un 40% más barato. Y claro, ahí es donde subyace la pregunta, ¿por qué alguien me lo quiere vender un 30 o un 40% más barato? Y esa es nuestra tarea como analistas, ¿no? El identificar los motivos por los que un negocio está ópticamente barato para evitar lo que se denominan las trampas de valor, que son negocios ópticamente baratos, pero que lo están por una razón importante. Por lo tanto, debemos discernir entre aquello que hace un negocio estar barato, si es algo estructural o es algo temporal. Por ejemplo, en el caso inmobiliario que comentabas, una gotera o es una grieta, ¿no? Entonces, debemos entender ese por qué, si es por una disrupción, es por exceso de deudas, por una mala gestión, y nosotros como analistas averiguar, ¿no?, si los motivos reales, pues es un sector odiado, es una empresa sin cobertura o absolutamente lo que sea. Por lo que comprar barato, ese primer axioma, en definitiva implica que tenemos que hacerlo, sí, comprar barato, pero no cualquier activo, ¿no? No todo vale. Y luego a esto hay que añadirle el largo plazo, ¿no? Al final, como comentaba también Francisco, el mercado, digámoslo así, es un maníaco depresivo, ¿no? Como decía Graham. Entonces, debemos entender la renta variable como una forma de ahorro, como una forma de creación de riqueza y que exige
una paciencia. Nosotros tenemos múltiples ejemplos en cartera de compañías que, oye, hemos comprado pensando que estaban baratas, han ido un menos 30, menos 40%, hemos seguido conformes y hemos ido incrementando nuestra posición y al final hemos ganado más del 60-70%. Para que os hagáis una idea, el periodo medio o la estancia media de un valor en nuestras carteras es en torno a 4, 5 años. Y a estos dos ingredientes, ¿no?, le añadimos la sal y pimienta, que es que nosotros pues invertimos en realidades. Las expectativas preferimos no tenerlas en cuenta, sino no pagar por ellas. Nosotros no pagamos por esas expectativas. Si nos las dan regaladas, estamos encantados. Obviamente que sean negocios comprensibles y sólidos. Esa aversión a la deuda que tantas veces mencionamos, en nuestro caso menos de una vez deuda neta EBITDA en general, alineación de intereses con alguien detrás que luche por lo mismo que tú piensas y tenga una visión similar, un pensamiento independiente, ¿no? También lo comentaba yo creo que Francisco, ese equipo de análisis lo que te hace es tener ese análisis propio y por lo tanto cuando las cosas van bien o también sobre todo cuando van mal, pues, tienes un lugar al que poder volver que es tu propio análisis y una convicción diversificada. Es decir, al final, a pesar de tener una cierta certeza o aparente certeza, mejor dicho, de que un negocio vale más, pues ser cauto y no alocar más de un 5 o 6% en nuestro caso a ninguno de los valores. En definitiva, y por no extenderme más, esto es como una receta casi, que son para nosotros estos dos ingredientes: comprar barato y largo plazo, añadimos esa sal y pimienta y los resultados es el plato y esos resultados es el rendimiento que obtienen nuestros inversores, que por ejemplo en nuestro caso desde que lanzamos el producto europeo ha sido en torno a más de un 8% TAE y con un upside que a lo mejor posteriormente hablaremos también muy, muy interesante. Uh-huh. Bueno, pues ya he aclarado, dejando claro bien el concepto de lo que es inversión valor, ya entramos en materia. Dentro del contexto macroeconómico, estamos viviendo un año 2022 muy agitado. Continuamos con los rebrotes de coronavirus. Entramos en un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tensiones en mercado energético, insisten los problemas generados por cuellos de botella, cambios en materias de política monetaria. Sin embargo, ante este escenario tan volátil, hay empresas que se están beneficiando dentro de los sectores de energía y materia prima. Os lo lanzo también a los dos, tanto Francisco como Santiago. ¿Mantenéis exposición dentro de estos sectores de materia prima y energía? En este caso, empezamos por Santiago. Bueno, al final yo creo... Sí. Sí, disculpa. Lo que me gustaría, ¿no?, es poner en contexto el contexto, digámoslo así, ¿no? Totalmente de acuerdo, estamos viviendo un entorno complejo, un entorno también que desde un punto de vista yo creo que social a todos nos toca el corazón y que por lo tanto lo hace todavía más complicado, ¿no?, el realizar esa tarea de análisis, ¿no?, de acudir a los números y tratar de aplicar todo este entorno desde un punto de vista más cualitativo y no tan cuantitativo, sin dejarnos llevar por las imágenes tan desafortunadas que estamos viendo y que ojalá termine todo pronto. En este entorno complejo es un entorno que pues por desgracia, en este caso estamos viviendo una guerra, pero en otros momentos de la reciente historia hemos vivido otro tipo de eventos, ¿no? Podríamos hablar de la crisis del 2008, la crisis del euro, el Brexit, elecciones en Estados Unidos, la pandemia, ahora esta guerra, la inflación, ¿no?, que estamos viendo. Y aun con todo ello, si nosotros nos vamos a 15 años vista, 14 años vista, pues el S&P 500 obtiene una rentabilidad de más del 10%, el Eurostoxx 600 más del 7%, todo esto teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos. Por lo tanto, aquí vuelvo a lo mismo que comentaba antes, y es que incluso en un entorno, por desgracia, complejo y duro como el que estamos viviendo actualmente, la bolsa ha actuado en el largo plazo como generadora de riqueza, como generadora de valor. Por lo tanto, nosotros creemos que la renta variable puede ser y debe ser entendida como una forma de ahorro. Y esto lo ligo, ¿no?, con cómo están compuestas nuestras carteras, respondiendo a tu pregunta, Paloma. En cuanto a exposición, nosotros antes de la invasión, esta desgraciada invasión de Rusia sobre Ucrania, manteníamos una exposición a estos sectores, tanto en petróleo como drillers, como fertilizantes, cobre, acero, y es una exposición que hemos ido reduciendo gradualmente, pero que aún seguimos manteniendo. ¿Por qué? Porque a pesar
de las recientes subidas que se están produciendo en todas estas materias primas, las compañías estaban tan sumamente baratas que seguimos viendo valor. No vemos tanto valor como veíamos hace un mes, por eso las hemos ido reduciendo, pero seguimos manteniendo una posición en ellas porque creemos que siguen teniendo recorrido, más allá o no del final, ¿no? de esta guerra, y a la vez con ese dinero que hemos obtenido de esas desinversiones hemos incrementado en otras que lo han hecho peor, que teníamos en cartera, que las conocemos bien, y hemos incrementado pues aquellas que se han visto más penalizadas, como pues el caso de empresas de turismo como Autogrill y Sichet, o algunos de los bancos que también tenemos en cartera, como ING, Commerzbank, Eurobank, Unicredit, y todo esto también trabajando mucho en el pipeline de ideas, ¿no? En nuevas ideas que en el futuro o en el no tan futuro pueden incorporarse a la cartera. Y es que el mercado a día de hoy en esta situación lo que te muestra es aparentemente quiénes son los beneficiarios de esta situación y los perjudicados. Los beneficiados, pues lo vemos, ¿no? Sector petróleo, las compañías más de defensa, etcétera, etcétera, y los perjudicados, pues aquellos a lo mejor más ligados a bancos, con esa nebulosa, ¿no? De si va a haber una recesión, ya sea técnica o no, las empresas de consumo. Pero el hecho de que el mercado diga esto es lo beneficiado, esto es lo perjudicado, no implica que sea eso lo barato y en lo que tienes que estar. Por lo tanto, ya con esto cierro un poco la respuesta a esta pregunta. Lo que debemos discernir muy bien es lo que sucede en el corto plazo, lo que nosotros creemos en el largo plazo y cuánto estamos pagando por cada una de esas cosas. Nosotros entendíamos que era mejor estar más sobreponderados en petróleo, en nuestro caso a través de Aker BP, hace 6-12 meses, cuando nadie quería una empresa petrolera y nosotros nos sentíamos cómodos con los proyectos, con el sistema fiscal, no luego con el management, con la deuda y con las perspectivas de la compañía, que a lo mejor ahora tiene más sentido tener menos peso en esas compañías porque la han hecho muy bien, porque debido a que lo han hecho bien, su potencial se ha reducido, todavía suficiente para tenerlas en cartera, y hay otras que a día de hoy son más interesantes desde un punto de vista cualitativo y desde un punto de vista también cuantitativo. Francisco, te planteo, aparte de la pregunta anterior, añado otra. ¿Mantenéis exposición a estos sectores que hemos comentado antes, energía y materias primas? ¿Y estos sectores consideráis que siguen presentando recorrido futuro? Vale, por recoger un poco lo que había dicho Santiago, al final, como él muy bien ha dicho, estamos en un contexto en el cual el mercado está afrontando unos retos muy complejos, ¿no? De hecho, cuando lanzamos los fondos, el equipo de inversión, ¿qué es lo que hace? Preparar la cartera y utilizar la cartera, esta renta variable, como un escudo y como una protección ante estos eventos futuros, ante estos eventos o posibles retos que daba el mercado, que eran dos fundamentalmente: una eventual recesión después de un mercado alcista de muchísimos años, en el que construimos una cartera en las cuales las compañías tenían un flujo de caja asegurado incluso en un momento de mercado, de un mercado de crisis o de retrocesión. Por otro lado, descontábamos también un ambiente inflacionario, ¿no? Llevaban inyectándose dinero en los sistemas. En el 2009 el dinero no fluía no llegó a los consumidores finales, sino que se quedó en el balance de los bancos, pero en los últimos años, con esas políticas expansivas, sí que habían llegado a los ciudadanos y, por lo tanto, tuvo un impacto en la inflación, ¿no? Entonces, basándose en esas dos patas, el equipo de inversión construye una cartera y, después de ver el COVID y después de ver el entorno inflacionario, estamos viendo que la cartera ha superado muy bien esta estructura que el equipo de inversión había estructurado, ¿no? De manera que la convicción y la confianza no ha hecho más que aumentar, ¿no? En el 2017 nosotros habíamos comprado quizá dos patas vinculadas a materia prima, que eran gas natural licuado, que eran contratos a largo plazo, e infraestructurado y Langas, que si uno se bucea un poquito más adentro en ellas, nos damos cuenta que la generación de flujo de caja no viene determinada del precio de la materia prima, ¿vale? Sí que se puede ver beneficiado de un precio del petróleo mayor, pero no viene determinado por ello. Y esto es importante porque, como he dicho antes,
lo que buscamos es tener una previsibilidad sobre los flujos de caja, ¿no? En muchos casos no es posible determinar, o es más bien imposible saber cuál va a ser el precio de la materia prima, por lo tanto estamos perdiendo certidumbre en las tesis. ¿Qué ocurre? Pues como decía, compramos contratos de gas natural licuado, que son compañías de infraestructura con contratos de largo plazo en los cuales tienes una previsibilidad sobre los flujos de caja, y luego tenemos una parte de oil and gas, de infraestructura, en el que nos damos cuenta que estamos ante una ineficiencia estructural que no se ha dado en mucho tiempo, ¿no? En la demanda sigue aumentando, la Agencia Internacional de Energía, de hecho, no solo dice que la demanda va a aumentar hasta 2030, sino que va a llegar hasta 2050. O sea que es un mal necesario con el que vamos a tener que convivir durante unos cuantos años, con la particularidad de que no ha habido CAPEX en muchos años y que el sector tiene un 4-5% de tasa de declino, por la cual cada año se puede extraer menos, ¿no? Entonces, esa diferencia entre oferta y demanda llega a un momento en el que cada vez es mayor y puede que eventualmente la oferta no sea capaz de satisfacer la demanda, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí, de nuevo, el flujo de caja no depende del precio del petróleo, sino de la necesidad de invertir en ingenierías para que construyan las infraestructuras de petróleo. ¿Qué ocurre? Que el año pasado, como decía Santiago, hace unos meses, empezamos a ver que la ineficiencia estructural en la parte de prospección y extracción, es decir, compañías donde la generación de caja de esas depende del precio del petróleo, el precio del petróleo se recupera, la demanda se normaliza a niveles pre-COVID, y las compañías de prospección y extracción se están quedando atrás, ¿no? Entonces, nosotros que ya teníamos una visión sobre el ecosistema de oil and gas por estos sectores en los que habíamos invertido anteriormente, nos permite ganar acceso a una serie de compañías que han sido muy disciplinadas en el pasado, es decir, que están prácticamente desapalancadas y que, normalizando el precio del petróleo a $60, nos sale a 3 veces beneficios, ¿no? Entonces cruzamos esa pequeña línea roja en la cual, si no somos dogmáticos, pero por tener certidumbre sobre las tesis, pues preferimos no dedicar a materia prima, y construimos un bloque de un 15% de la cartera que nos permite aprovechar o darle un potencial muy interesante a la cartera, ¿no? De manera que podemos decir que tenemos un 45% de la cartera vinculada a materia prima, de las que tan solo un 15% es dependiente del precio de la materia per se, y un restante grupo de compañías de muy buena calidad. Ante el desgraciado evento que ha pasado con Ucrania y Rusia, ha agravado o ha separado el mercado en dos partes: las materias primas, que se han disparado para arriba, y el resto del mercado que, independientemente de los fundamentales, ha caído, ¿no? El equipo de inversión, por lo tanto, nosotros vamos a mantener ese 45% porque vemos la cartera como una gestión global y tiene que haber un equilibrio. Y este equilibrio nos permite que, cuando ha aumentado el precio de este bloque de materia prima, reducimos y compramos todas esas compañías que han caído y que se han quedado atrás. De manera que tenemos como esta cartera a dos marchas, en las cuales, mientras el mercado ha tenido un castigo muy fuerte, nosotros tenemos unas rentabilidades en el año superiores al 9%, mientras seguimos aumentando y maximizando el potencial de revalorización. Y por tomar o por recoger la segunda pregunta que me has hecho, si tienen recorrido, pues como he explicado anteriormente, estamos normalizando. Primero, no tienen deuda, y lo segundo, estamos normalizando el precio a $60. Ahora mismo, haciendo los números a 70, 80, 90, $100, es que están haciendo una vez beneficios. Quiere decir que lo que nos están devolviendo o están generando cada año lo que nosotros estamos pagando, ¿no? Entonces, ¿tienen mucho más recorrido? Sí, y además, en caso de que se siga con esta poca voluntad de invertir en oil and gas, como hemos visto en los años pasados, solo a través del pago de dividendos, con la capacidad de generación que están haciendo, o a través de, por ejemplo, recompra de acciones y su posterior cancelación, vamos a recibir lo que hemos pagado por ellas, ¿no? No obstante, y como he señalado anteriormente, todo tiene que entrar dentro de un equilibrio de cartera. Por lo tanto, no vamos a darle más peso, ya creemos que tenemos el peso eficiente y que, por lo tanto, lo mantendremos ahí. Santiago, el conflicto bélico está afectando en mayor medida a las bolsas europeas por su cercanía geográfica. Algunas empresas con gran exposición en el mercado ruso han sufrido una corrección en su valoración muy fuerte. ¿Estáis vosotros encontrando oportunidades dentro de los movimientos o todavía es pronto para realizar una evaluación completa? Bueno, al final yo creo que cualquier shock de cualquier índole lo que requiere es sentarse, mantener la calma, dentro de lo que se puede, y el foco, ¿no?
Por lo tanto, yo aquí creo que la primera tarea que realizamos es estudiar, ¿no?, el potencial impacto que tenía esta situación en nuestras carteras, sobre todo el impacto directo y conocido, porque el desconocido es más complicado. Pero ahí yo creo que se puede hacer, y que luego lo comentaré, lo que comentaba Francisco, ¿no?, el preparar las carteras, hacerlas robustas y sólidas para que prácticamente puedan sostener casi cualquier contexto. Por lo tanto, lo primero es analizar ese impacto. Nosotros lo que hemos visto es que ese impacto es mínimo, ¿no? Nuestro upside se ve reducido en el caso de la cartera europea en torno a un 3% más o menos, y en el caso de la cartera ibérica en torno a un 1%, en el caso del micro es un poquito más, pero todo esto viene en un contexto en que las bolsas han caído mucho más fuertes y que en lo peor, ¿no?, de este conflicto, al menos de momento, en términos de bolsa, pues las carteras se comportaron razonablemente bien, y estando en estos momentos positivos en el año. Por lo tanto, yo creo que estos shocks lo que nos tienen que hacer es volver a nuestra tarea de análisis. Es decir, nosotros cuando analizamos una empresa, yo creo que actuamos casi como si estuviéramos en una biblioteca, en silencio, analizando los balances, las cuentas de resultados, abstrayéndonos en la medida que podemos del ruido, para así realizar un análisis lo más coherente de cada una de las compañías, entendiendo los riesgos, y posteriormente luego todo esto se pone en marcha en la gestión de la cartera. Y es que estos shocks, ya lo comentaba antes, en mayor o menor medida son habituales, y aquí lo que tenemos siempre es lo conocido, lo desconocido, y lo que vemos es lo que hace el mercado, y en ese momento es cuando nosotros debemos actuar o no actuar, ¿no? Lo que no podemos es prevenir estos shocks, pero sí que podemos preparar nuestras carteras. Lo comentaba antes Francisco, en nuestro caso también en Magallanes tenemos una cartera con una deuda muy baja, menos de una vez deuda neta EBITDA, en general controlada por familias o similares, más del 70%, con ventajas competitivas, con beneficios crecientes, protegida de la inflación. De hecho, algunas de estas compañías estamos viendo cómo son creadoras de inflación, más del 80% de nuestras compañías o son creadoras o la traspasan la inflación fácilmente, y desde luego que estén baratas, ¿no? Es decir, que tengas un colchón, como se dice tantas veces, margen de seguridad. Con este tipo de carteras, con estas carteras preparadas, lo que te permiten es encarar cualquier shock desde una posición más adecuado. Y respondiendo a tu pregunta de si es el momento ya de empezar a rotar o de incrementar en algunas posiciones, desde luego a nosotros las caídas, y yo creo que Francisco estará de acuerdo conmigo, pues llaman la atención, nos llaman la atención como inversores en valor. Si me permitís el símil, esto es casi como cuando un niño ve por primera vez el mar, ¿vale? Es algo así, ¿no? Las caídas, pues que se queda asombrado. Pero otra cosa es que el niño se atreva a mojarse en las olas de la playa. Pues lo mismo nosotros, ¿no? Otra cosa es que decidamos hacer algún movimiento, porque lo hacemos con calma. Nosotros, como comentaba antes, lo que hemos hecho es compañías que teníamos en el radar, ya se han incorporado al pipeline y están siendo analizadas o reanalizadas, porque están ofreciendo un punto de entrada muy interesante en compañías que consideramos tienen ventajas competitivas, tienen buenos management, están bien asentadas dentro de sus sectores, y que por supuesto están baratas, pero que obviamente requieren una tarea de análisis o reanálisis. Podríamos hablar de algunas compañías del sector turismo adicionales, también de componentes de automoción, incluso algunos darlings, es decir, aquellas empresas que siempre han sido míticas de estar cotizando a múltiplos elevados y que por una razón u otra a día de hoy han caído muy fuerte. Es decir, estamos haciendo nuestro trabajo en esa parte. Y luego lo que sí ya hemos hecho, como he comentado antes, es rotar gradualmente, como somos nosotros, dentro de la cartera, porque muchas veces se asocia gestión activa a comprar y vender muchas compañías diferentes y recurrentemente, pero es que gestión activa también es el reponderar los pesos que tienes en tu cartera acorde a los desarrollos que se producen en el mercado, ¿no? Por lo tanto, dentro de esas reponderaciones o rotaciones dentro de cartera, hemos reducido a cierto peso en petróleo, fertilizantes, gradualmente seguimos teniendo un peso relevante, y hemos incrementado en compañías de turismo, como puede ser el caso de Autogrill, que por explicarla brevemente es una compañía que opera restaurantes, cafeterías, principalmente en los aeropuertos estadounidenses
y en las autopistas italianas, además de en otros lugares. Por lo tanto, está dentro del sector aeroportuario de operación dentro de aeropuertos en el segmento más sólido, que es el de la comida y de la bebida, controlada por la familia Benetton, con una deuda financiera neta por debajo de los 200 millones de euros, y donde estamos viendo que la recuperación, principalmente en Estados Unidos, donde la mayor parte del tráfico es doméstico, y obviamente las autopistas italianas, está cerca de los niveles pre-COVID. Por lo tanto, es una compañía que entendemos sus ventajas competitivas, entendemos su posicionamiento, entendemos cómo está manejada y nos sentimos cómodos. Y lo mejor de todo esto es que la estamos comprando a menos de 6 veces EBITDA. Por lo tanto, es el tipo de compañías con la que nos sentimos cómodos. U otro caso que también hemos incrementado peso es el banco griego, que tenemos un pequeño peso en Eurobank. Bueno, todos asocian Grecia a lo mejor a épocas pasadas. Pues tenemos en torno a un 1,5% de la cartera allí, pero es un banco que está completamente limpio, que es uno de los más solventes. Además, en el caso de Grecia, ellos obtienen unos márgenes superiores a la media europea porque todavía se asocia a cierto riesgo. Es una compañía, en este caso, bueno, un banco que genera retornos cercanos al 10%, que ya le gustaría generar a la mayor parte de la banca europea. Está muy focalizado en Grecia y alrededor, por lo tanto su negocio es claro, es un banco tradicional, se dedican a recibir depósitos y dar préstamos, tiene una pequeña joya inmobiliaria allí, y lo que estamos viendo es que poco a poco, después de muchísimos años, por un fatídico paseo por el desierto, digámoslo así, va a empezar o está lidiando con el regulador para dar dividendo. Entonces, con todo esto, y está cotizando a 0,6 veces valor en libros, con todo esto lo que nosotros observamos es que son el tipo de compañías que, si son penalizadas por el mercado, entendemos la razón por la que son penalizadas, nos sentimos cómodos comprándolas. Y ya para terminar, con todo ello, lo que quiero decir es que, manteniendo la perspectiva y reconociendo, y lo hemos visto una vez más, que lo imposible a veces se convierte en posible, nosotros seguimos haciendo este rotación reponderación dentro de la cartera para mejorar la robustez de la misma y, sobre todo, afrontar el futuro con un mayor margen de seguridad, que en este caso nosotros en la cartera europea tenemos un margen de seguridad superior al 70%, y en la cartera ibérica y microcaps está por encima del 80%. Uh-huh. No solo en Europa, las caídas se están produciendo, bueno, o sea, estamos viendo que son generalizadas en todos los mercados. En Asia, concretamente en China, nos encontramos con empresas muy castigadas desde el año 2021, y en Estados Unidos también estamos notando correcciones generalizadas, por lo que me gustaría saber, Francisco, si consideráis que todo esto está proporcionando oportunidades a los mercados internacionales, y también me gustaría saber qué zonas geográficas o económicas presentan para vosotros un mayor atractivo. Uh-huh. Bueno, de todos estos retos tan complejos que nos está dando la economía, todos estos años tan complicados para el value, donde estaba tan denostado respecto al crecimiento, por un lado ha supuesto unos años en los que la rentabilidad quizá no haya sido tan buena, pero nos ha abierto la oportunidad a infinitas oportunidades de inversión y a construir bloques de inversión que probablemente, debido a ciertas ineficiencias, no vayamos a poder ver en décadas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un sesgo hacia Europa por criterios de inversión, por tener compañías cerca, es tu home market, puedes ir a visitarlas, conoces al management, la misma idiosincrasia, misma manera de pensar, pero sí que es verdad que estamos encontrando oportunidades en todo el mundo, ¿no? Y por poner en valor el extraordinario trabajo que hace Min-Kun Chan, que está basado en Shanghái, que lleva más de 15 años trabajando con nosotros, pues Asia quizás es una de las ventanas donde a futuro vamos a poder encontrar muy buenas oportunidades de inversión, y siempre bajo un criterio de países desarrollados con seguridad jurídica. Al final, esto se trata, como he dicho, y perdonad porque repita tanto, pero es de tener certidumbre sobre los flujos de caja que van a hacer, que esto es esencial, y lo que no queremos es meter factores exógenos de riesgo, como que decisiones de un gobierno te puedan alterar o condicionar una tesis de inversión, ¿no? Queremos tener o poner la probabilidad de nuestro lado siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos trabajando en Asia? En Asia trabajamos fundamentalmente en mercados desarrollados, como son Corea, como es Japón, y si es China, es Hong Kong, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en Corea? Pues Corea es un mercado que está barato,
y al que estamos ganando exposición a través de descuentos de holding, ¿no? O que están en mínimos desde 2007 y 2008, lo cual es una anomalía de mercado teniendo en cuenta que los negocios lo están haciendo bien y que están mejorando el corporate governance, el gobierno corporativo, que es la gran asignatura pendiente del mercado asiático, ¿no? Están incrementando dividendos, tienen consejos más independientes y están haciendo mejores comunicaciones a los accionistas, ¿no? Aquí estamos comprando además compañías bien conocidas por todos, como pueden ser Samsung, como puede ser Hyundai o como puede ser LG. En Japón el enfoque es un poquito distinto, ¿no? Aquí hay muchas oportunidades net-net, o sea, es aquellas compañías donde la caja y los activos non-core tienen o cubren casi el market cap, de manera que nos están regalando el negocio, está respaldado por su caja o por estos activos non-core, ¿no? Aquí, con un poquito más de activismo en la economía japonesa, están mejorando los retornos o devolver más caja a los accionistas e incrementando poco a poco la inversión en futuro crecimiento. Es decir, que tienen que tender a mejorar el capital allocation, ¿no? De todos modos, no sabemos cuánto tiempo va a tardar en mejorar este capital allocation y, por lo tanto, lo que hacemos es, y yo creo que esto a nivel generalizado de cartera, comprar aquellas compañías con buenos roces y con familias detrás. Así ponemos al tiempo de nuestro lado y dejamos correr a nuestro mayor activo, que no es otro que la paciencia, ¿no? Y en Hong Kong se ha convertido en un mercado muy atractivo. ¿Por qué? Porque China está teniendo varios frentes abiertos. Por un lado tiene la guerra comercial con Estados Unidos, por otro lado tiene la burbuja inmobiliaria y por otro lado tiene esta guerra que ha recomenzado recientemente con las tecnológicas, que lo que está haciendo es tirar a todo el mercado para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues ganar exposición a aquellas compañías con buenos roces y aquellas compañías que tienen una exposición global, ¿no? Que no depende su consumo exclusivamente del consumo interno de China, que yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? En cuanto a movimientos de cartera, no estamos haciendo grandes movimientos. Al final hay que tener en cuenta que la cartera ha seguido un proceso de maduración muy bueno en el que esa estructura que tenía en la cabeza el equipo de inversión de luchar o de protegernos frente al entorno inflacionario, frente a posibles recesiones, lo ha hecho muy bien, mientras el mercado todavía no ha acabado de reconocer el valor, ¿no? Entonces estamos en una cartera con una calidad excepcional, con un proceso de maduración de unos cuantos años en los que la convicción no ha hecho más que aumentar por haber superado todos estos retos y con un potencial del 130%. Entonces, para poder invertir en nuevas compañías, tendríamos que encontrar compañías en las cuales la certeza de llegar a ellas sea mayor o parecida a la que tenemos en cartera y mejore un upside del 130%, ¿no? Entonces, esto es muy complicado. De todos modos, hemos hecho alguna compra y de manera puntual, pues hemos comprado una compañía de oro, no por el tema de materia prima, sino porque haciendo pura filosofía, aplicando el value investing, es decir, normalizando el oro a 1.600, nos daba que estaba a 6 veces beneficios, pues oye, ponemos una pequeña parte de la cartera y además potenciamos esa cobertura frente a la inflación. Hemos comprado también, aumentamos en las dos patas también de gas natural licuado y petróleo, comprando una de análisis sísmicos y comprando otra compañía que tiene pozos en Israel. Es interesante porque independientemente del conflicto entre Ucrania y Rusia, debido a todas estas tensiones geopolíticas previas que había con Rusia, los pozos de gas fuera de Rusia se estaban revalorizando, ¿no? Compramos también compañías que veníamos siguiendo desde hacía muchísimos años, incluso algunas durante 10 años, pero que el mercado no nos había abierto aún la oportunidad de entrar. Es decir, compañías que conocíamos muy bien, pero que no estaban a buen precio. Entonces ahí compramos Vitec, que es una de juguetes electrónicos, y compramos también una de satélites italiana, que tiene un componente estratégico para Europa porque no hay prácticamente nadie que esté haciendo lo mismo que hacen ellos, ¿no? Entonces, son temas muy puntuales, con pesos muy limitados, pero el grueso de la cartera todavía tenemos o estamos esperando a recoger todo el valor todo el valor potencial. Entonces, es un momento muy bueno para nuestros inversores y además se ha abierto una ventana de oportunidad muy interesante para aquellos que quieran poner parte de su exposición a nuestros fondos, porque los ciclos de capital generalmente funcionan a lo largo de 10 años, ¿no? Un ciclo de mercado. Y hemos pasado esa parte en la que hemos cosechado, en la que hemos sembrado una cartera con una calidad enorme y ahora que pensamos que en el medio plazo toca recoger ese potencial tan grande que tenemos con la convicción de ese proceso madurativo que lleva detrás tan bueno.
Ujú. Para finalizar ya nuestro programa, queremos hablar sobre la famosa cambio de tendencia hacia el value. Durante el 2021 vimos meses donde la estrategia value conseguía hacerlo mejor que la estrategia growth. Eh, Pudimos ver algo de pérdida de tracción en este movimiento de rotación a partir del primer trimestre, aunque el rendimiento en el año acabó siendo bastante positivo. Durante este inicio de año estamos notando un movimiento bastante similar y bueno, os hago la pregunta también a los dos. ¿Consideráis ante un cambio de tendencia a favor de value? ¿Y cuáles son vuestras perspectivas para el medio plazo? Si te parece, empezamos por Santiago y bueno, finaliza Francisco. Bueno, pues al final yo creo que lo comentaba antes Francisco y es así. La verdad es que la inversión en valor durante los últimos tiempos no ha pasado por su mejor momento, y lo que vemos es una gran disparidad en valoración. Cuando comparamos los índices value con los índices growth, esa disparidad en valoración prácticamente está en máximos, y también obviamente en rendimiento, ¿no? Unos tienen un rendimiento muy bueno y otros no tanto. Y podríamos sacar 1001 ejemplos de compañías, incluso del mismo sector, que están cotizando una a 10 veces ventas y la otra está cotizando a 0,5 veces ventas. Lo que yo creo es que, o creemos que más allá de las etiquetas, al final cuando nosotros decimos empresa en crecimiento, empresa en valor, a veces decimos que son cosas muy diferentes y una no puede ir sin la mano de la otra. Y parece que tenemos que creer o dar por válido que una empresa growth es una empresa que tiene que perder dinero año tras año, que tiene que cotizar a múltiplos desorbitados y que todo vale porque crece. Y nosotros la verdad es que no estamos de acuerdo, porque nosotros tenemos compañías en cartera que crecen a doble dígito durante varios años y no por ello están cotizando a múltiplos desorbitados, y nosotros obviamente no estaríamos dispuestos a pagarlo. De hecho, nuestra cartera en el año 2022, según nuestras estimaciones, va a crecer a doble dígito respecto al año 2021. Por lo tanto, cuando hablamos de growth y de value, no implica que el value no crezca. Que yo creo que es una de las cosas, ¿no?, que tenemos que revisar y que mirar, que no todo es justificable. Y nosotros tenemos, como comentaba, compañías que han ido haciendo su compounding, ¿no?, durante muchísimos años, como puede ser el caso de Inditex, como puede ser el caso de Italian Wine Brands en Microcaps, como puede ser el caso de Helicosta, Savencia, un montón de compañías que han ido creciendo sus beneficios año tras año, en algunos casos incluso en doble dígito, y que estaban cotizando y siguen cotizando a múltiplos muy atractivos. Por lo tanto, nosotros creemos que la inversión en valor, independientemente del ciclo en el que nos encontremos, siempre tiene sentido, porque es que es una inversión, yo creo, con sentido común. Al final, si pensamos en los pilares que mencionábamos antes en la primera pregunta, el primero de ellos es comprar barato. Y yo creo que cualquiera de nosotros, y lo vuelvo a llevar al terreno más básico, cuando vamos al supermercado y vemos un producto del que somos usuarios y lo vemos en oferta y nos gusta, pues lo compramos, incluso compramos dos paquetes, ¿no? Por lo tanto, comprar barato es algo inherente al ser humano. También todos sabemos que no todo vale, lo que comentábamos antes, ¿no? Por un producto, por mucho que esté barato, si no nos gusta, si no nos convence, no lo vamos a comprar. Y además es algo que pasa de generación en generación. Yo creo que mis padres compran barato, mis abuelos compraban barato, y yo trato de comprar barato en cualquier momento o circunstancia o tesitura de la vida. Y por qué no hacerlo también en la renta variable. Insisto en comprar barato como máxima fundamental, pero luego alrededor toda esa sal y pimienta que comentaba antes, para realmente entender qué es lo que nosotros vemos como inversión en valor. Por lo tanto, y en definitiva, nosotros consideramos que la inversión en valor tiene cabida en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y ya llevándolo a la situación actual o al entorno actual, si nosotros ahora estuviéramos en una pizarra y pusiéramos el entorno en el que estamos viviendo, yo creo que coincidiríamos un entorno inflacionario, o de mayor inflación al menos de que durante los últimos años, que esperemos se normalice en cierto modo durante los próximos años. Probablemente un mundo de subidas de tipos, incluso aquí en Europa, un mundo
donde la demanda en casi todos los productos y servicios está muy fuerte, incluso hay demanda reprimida, adicionalmente un mundo en crecimiento, con políticas fiscales que han, digamos, incluso incrementado esa demanda, y donde la carestía de inversión durante muchos años en determinadas industrias o en determinadas materias primas, lo que ha provocado es unas disrupciones de oferta brutales y que estamos recogiendo o sembramos en su momento aquello y estamos cosechando a día de hoy eso, ¿no? Y lo que estamos cosechando son disrupciones de oferta, y donde el único factor de ajuste es el precio. Cuando la demanda es alta, la oferta es baja, lo único que lo cambia es el precio. Por lo tanto, nosotros creemos que en este contexto la inversión en valor es especialmente relevante, y en nuestro caso consideramos y vemos y denotamos que nuestras carteras están compuestas por negocios que traspasan bien la inflación, por lo tanto no debería ser un excesivo problema. Estamos hablando siempre de inflaciones razonables. Obviamente, si una inflación se va al 20% de manera sostenida, estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Que estén poco endeudadas, por lo tanto los tipos de interés, la subida de tipos tampoco les debería afectar, en los negocios correctos o beneficiarios, ¿no? En cierto modo incluso de estos desequilibrios entre oferta y demanda, y que están baratos, es decir, que estamos comprando el presente, no estamos comprando el futuro. Y ahí volveríamos a los tipos de interés, ¿no? Cuando suben los tipos de interés, aquellos negocios que confían mucho o están valorados mucho por sus expectativas en el futuro, pues por pura matemática tienen que decrementar su precio. Por lo tanto, y resumiéndolo mucho, nosotros creemos que la inversión en valor es una inversión con sentido común y que tiene cabida en cualquier cartera, y que en el entorno actual, y debido también a lo que hemos vivido durante los últimos años, debería florecer incluso más de lo que lo haría, digamos, en media, ¿no? Por lo tanto, nos sentimos muy cómodos. No sé si hablaríamos de cambio de tendencia o no, pero que sí que creemos, y también nos asentamos en los resultados que hemos tenido y los potenciales de revalorización, sobre todo, que tenemos de cara al futuro, que nuestra estrategia en valor va a probar, o esperemos que se siga demostrando como correcta, no solo para este entorno, sino para cualquier entorno que pueda venir en el futuro. Estupendo. Francisco, en cuanto a tu opinión, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo creo que Santiago ha cubierto muy bien el grueso de la pregunta, así que tengo poco que añadir, pero sí que me gustaría destacar y hacer hincapié en esto que ha comentado Santiago, de que muchas veces se estigmatiza el value con el mero hecho de comprar por estar barato, y todo lo contrario. Hay calidad a buenos precios, solo hay que ir a buscarla. Como dices, oye, a todo el mundo le gusta comprar algo en las rebajas, y si puedes comprar un abrigo al 50% en vez de comprarlo al precio original, pues todo el mundo lo hace. Y en los mercados, curiosamente, no es así, ¿no? Entonces, creemos que independientemente de cuál sea el momento, tanto favorable para el value o no, si tienes una cartera bien estructurada, una cartera con negocios de calidad, con poca deuda, que, como dices, en un entorno, como ha dicho muy bien Santiago, en un entorno con tipos de interés subidos, va a empezar a costarle más a las empresas de crecimiento. En cambio, aquellas que no están endeudadas, pues ese problema no lo van a tener, ¿no? Entonces, con buenos negocios sólidos que generan valor continuamente, nosotros podemos estar tranquilos. Si el mercado no nos presta atención, como he dicho, ponemos al tiempo de nuestro lado y nos abre oportunidades de inversión. Entonces, hay momentos en los que toca sembrar si el mercado no nos acompaña, porque nos permite o nos abre la puerta a determinados bloques de inversión, a determinadas compañías, por un contexto de mercado de irracionalidad, y luego llega el momento que, cuando el mercado nos empieza a dar vientos de cola, pues de recoger ese trabajo y de continuar ese trabajo subyacente, de seguir aumentando el potencial, de seguir encontrando nuevas oportunidades de inversión y seguir pudiendo maximizar el retorno para nuestros coinversores, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho anteriormente, nosotros venimos de un proceso de maduración en el cual las principales tesis de inversión han ido cumpliendo muy bien con todo, han demostrado una solidez ante eventos que no tenían parangón, como el del COVID, que daba incluso cierres de economía, y ahora estamos en el momento en el que pensamos que llega el momento de recoger todo ese buen trabajo, como he dicho anteriormente, y de sacarle valor a ese activo esencial y al activo más grande que tenemos nosotros, que no es otro que la paciencia. Ajá. Pues nada, no me queda más que agradeceros vuestra participación. La verdad que un placer teneros a dos grandes profesionales
La aportación ha sido un lujazo. La verdad que nuestros oyentes van a aprender muchísimo de vuestras aportaciones. Y bueno, pues también agradecer a la gestora a la que representáis por permitiros vuestra participación. Y bueno, pues seguimos de la mano. Espero veros pronto y bueno, que os cuidéis mucho y un abrazo fuerte. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por contar con nosotros y por poder compartir espacio con una de las gestoras de referencia como es Magallanes, y hasta que queráis volver a contar con nuestra presencia. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias.